Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, es uno de los desvividores en serie más prolíficos y aterradores de la historia. Confesó haber desvivido a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante la década de 1970. Pero, ¿cómo un hombre logró cometer tantos crímenes sin ser detenido durante años? Su modus operandi era tan efectivo como macabro. Seleccionaba a sus víctimas entre las niñas más vulnerables de comunidades rurales, las engañaba con promesas y las llevaba a lugares remotos donde cometía sus crímenes. El horror de sus actos dejó una marca imborrable en las comunidades afectadas. ¿Qué llevó a Pedro López a convertirse en un desvividor despiadado? ¿Cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo? Y lo más perturbador, ¿cómo es posible que haya desaparecido sin dejar rastro tras su liberación? Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, no nació siendo un peligro para la sociedad. Su camino hacia la oscuridad comenzó en los primeros años de su vida, marcados por el abandono, la pobreza y una infancia llena de traumas. Nació el 8 de octubre de 1948 en un pequeño pueblo de Colombia. Su familia vivía en condiciones extremadamente precarias. Pedro era uno de los 13 hijos de una madre que, debido a las difíciles circunstancias, se enfocaba más en sobrevivir que en brindar afecto. Una infancia de carencias emocionales y materiales puede tener efectos devastadores en el desarrollo de una persona. Las calles no eran un lugar seguro para un niño. Pedro, como muchos otros en su situación, se unió a grupos de jóvenes para sobrevivir, pero ese entorno lo expuso a peligros aún mayores y a actos que lo marcaron para siempre. Durante su adolescencia, Pedro comenzó a cometer pequeños delitos para sobrevivir. Aunque fue arrestado en varias ocasiones, nunca recibió una intervención adecuada. Nadie podía imaginar que ese joven problemático estaba en camino a convertirse en uno de los criminales más peligrosos de la historia. Las experiencias traumáticas que vivió en su infancia y adolescencia sembraron en él un profundo deseo de control. Pedro juró que nunca volvería a ser una víctima. Y, lamentablemente, esa promesa lo llevó por un camino oscuro y sin retorno. Fue entonces cuando decidió que, en lugar de ser el perseguido, sería el perseguidor. La infancia y juventud de Pedro Alonso López estuvieron marcadas por la falta de afecto y el abandono. Estos eventos sembraron las bases de una mentalidad peligrosa, impulsada por el resentimiento y la necesidad de poder. Pero su historia apenas comenzaba. Después de una infancia y adolescencia marcadas por el abandono y los traumas, Pedro Alonso López comenzó a recorrer un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más temidos de América Latina. Sus primeros crímenes parecían actos de desesperación, pero pronto se transformaron en algo mucho más oscuro. En sus primeros años como adulto, López se dedicó a cometer pequeños robos para sobrevivir. Pero su necesidad de control y poder pronto lo llevó a cruzar una línea mucho más peligrosa. Su primera etapa delictiva comenzó en Colombia, donde atacaba a personas vulnerables y huía antes de ser capturado. Los primeros crímenes de López fueron vistos como delitos comunes, pero nadie imaginaba que estaban tratando con un futuro desvividor en serie. Con el tiempo, Pedro López comenzó a desplazarse por América Latina. Se dirigió a Ecuador y luego a Perú, donde sus crímenes se intensificaron. López utilizaba su carisma y apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus víctimas, llevándolas a lugares apartados donde cometía sus actos más oscuros. El modus operandi de Pedro López era meticulosamente calculado. Buscaba niñas de entre 8 y 12 años en mercados y zonas rurales. Les ofrecía regalos o trabajo para atraerlas
y una vez que ganaba su confianza, las llevaba a lugares remotos, donde cumplía con sus perversas intenciones. Sus víctimas eran siempre las más vulnerables, niñas que confiaban en su falsa bondad. Su patrón era repetitivo. López secuestraba, alejaba a sus víctimas de sus comunidades y luego cometía sus crímenes. Posteriormente, abandonaba los cuerpos en lugares remotos para evitar ser descubierto. Según sus propias confesiones, llegó a cometer estos actos más de 300 veces en Colombia, Ecuador y Perú. Uno de los factores que permitió a Pedro López continuar con su ola de crímenes fue la falta de cooperación entre las fuerzas policiales de los distintos países. Al moverse de un país a otro, lograba evitar ser capturado. Los casos de niñas desaparecidas en diferentes regiones no se conectaban, lo que le permitió actuar sin levantar sospechas. Las comunidades rurales de Colombia, Ecuador y Perú comenzaron a vivir con miedo. Familias enteras buscaban desesperadamente a sus hijas desaparecidas, sin respuestas de las autoridades. El terror se apoderó de estas comunidades, y Pedro López continuaba su rastro de horror. Pedro Alonso López no fue un criminal impulsivo. Fue un depredador meticuloso que aprovechó las vulnerabilidades del sistema y de las personas para cometer sus actos. Su rastro de muerte y sufrimiento dejó cicatrices profundas en América Latina. En 1980, Pedro López fue finalmente capturado en la ciudad de Ambato, Ecuador. Su caída comenzó cuando intentó atraer a una niña de 12 años en un mercado local. Pero esta vez, alguien estaba observando. Un comerciante que había notado el comportamiento sospechoso de López decidió intervenir. Alertó a las autoridades, quienes lograron capturarlo antes de que pudiera llevarse a la niña. Lo que las autoridades no sabían en ese momento era que estaban frente a uno de los peores desvividores en serie del mundo. Durante los interrogatorios, Pedro López comenzó a confesar sus crímenes. Lo que relató dejó atónitos a los investigadores. López afirmó haber desvivido a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Incluso ofreció llevar a la policía a los lugares donde había enterrado los cuerpos. Las autoridades no podían creer lo que escuchaban. ¿Podía un solo hombre haber causado tanto sufrimiento? Para confirmar sus confesiones, las autoridades acompañaron a López a varios lugares remotos. Allí encontraron los restos de muchas de sus víctimas, confirmando que las confesiones de López eran reales. Pero el número exacto de sus víctimas sigue siendo un misterio hasta hoy. En 1981, Pedro López fue llevado a juicio en Ecuador. Fue declarado culpable del desvivimiento de 110 niñas, pero las autoridades creían que el número real era mucho mayor. Sin embargo, la ley ecuatoriana de ese momento tenía un límite en la pena máxima, y ese límite sería una de las mayores controversias del caso. López fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en ese momento. Para muchos, esa sentencia fue una burla a la justicia, considerando la magnitud de sus crímenes. Pero lo peor estaba por venir. En 1994, después de cumplir solo 14 años, Pedro López fue liberado por buen comportamiento. Fue deportado a Colombia, donde las autoridades intentaron acusarlo de otros crímenes. Pero debido a un sistema judicial ineficaz, López fue liberado nuevamente en 1998. En 1999, Pedro López desapareció sin dejar rastro. Fue liberado de un hospital psiquiátrico en Colombia, y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido. Hay quienes creen que murió, mientras otros temen que haya continuado cometiendo crímenes en la clandestinidad. El caso de Pedro López dejó un impacto duradero en la criminología y la historia de América Latina. Es considerado
uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. Y su historia sigue siendo un enigma que genera miedo y controversia. La historia de Pedro Alonso López es una advertencia sobre los peligros de los sistemas judiciales ineficaces y la falta de cooperación internacional. ¿Cómo pudo un hombre que confesó haber cometido tantos crímenes desaparecer sin dejar rastro? Esa pregunta sigue sin respuesta, y su legado de terror aún persiste. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos criminales más perturbadores de la historia. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para más historias impactantes de la criminología. Nos vemos en el próximo video.